Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales que estamos desarrollando desde el mes de marzo con ocasión de haberse cumplido los 50 años de la promulgación del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante. Con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del santo sacrificio. Con estos especiales, luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, hemos analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano con sus oraciones correspondientes. Y también hemos considerado los antecedentes, tanto remotos como inmediatos, de la nueva misa. Y a continuación hemos emprendido el estudio general y particular de la misma. Y hemos entonces considerado los autores y los fines del Novus Ordo Missae. Examinamos la explicación que han dado de la nueva misa los innovadores modernistas, especialmente la Institutio Generalis, de la cual nos han llamado la atención 4 puntos que hemos ido estudiando por separado en diversos especiales. El tema de la transustanciación, la cuestión del carácter propiciatorio del santo sacrificio. También hemos analizado el carácter sacerdotal del ministro sagrado y por último, el 4º punto, la definición de la nueva misa. Una vez acabado este análisis, comenzamos con el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae en sí mismo. Ya sabemos que los autores de la nueva misa sometieron la misa católica a lo que, según el propio Annibale Bugnini, estamos obligados a llamar una revolución. Conocemos esa frase del 4 de agosto de 1967. El padre de la nueva misa, el sepulturero de la misa católica, Bugnini, en una conferencia de prensa de aquel 4 de agosto del 67, expresó: no se trata solo de retoques en una obra de arte de gran precio. A veces es necesario dar nuevas estructuras a ritos completos. Se trata de una restauración fundamental, diría casi de una refundación, y en algunos aspectos de una nueva creación. El objetivo del Novus Ordo era, por lo tanto, hacer desaparecer al antiguo. La reforma de Pablo VI se caracteriza por el deseo de arrasar el pasado. Y vemos la diferencia con San Pío X. Mientras que el Santo Papa autorizó el mantenimiento de todos los ritos que tenían más de 200 años de antigüedad, Pablo VI eliminó todo. Los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Y descubrimos en esa intención lo que ya conocemos, lo enseñado por Don Guéranger, de que denunciaba acerca de los jansenistas. La primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición en las fórmulas del culto divino. ¿Por qué eliminar el rito antiguo? Los autores del Nuevo Ordo lo confiesan. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Esto lo declaró en 1968 Max Turian, el superior de TC, una comunidad protestante que junto a él con otros 5 pastores protestantes trabajaron en la elaboración del Novus Ordo Missae. El énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico.
Y entrando ya en los detalles, un estudio somero y rápido de los ritos del Novus Ordo Missae revela 3 características principales. La primera, un relajamiento general de la liturgia. La segunda, la desnaturalización del ofertorio. Y la tercera, los ataques contra el canon romano. En los últimos 2 especiales hemos considerado el relajamiento general de la liturgia y la desnaturalización del ofertorio. Y hoy trataremos la tercera característica, los ataques contra el canon romano, precisamente lo que expresaba esa frase de Max Turian en 1968, el énfasis puesto por el canon romano sobre la noción de sacrificio es problemático desde un punto de vista ecuménico. Y de ahí entonces los ataques contra el canon romano. Y esos ataques se produjeron mediante la primera plegaria eucarística, como lo llaman ellos, y y las otras plegarias también, son 4 en total, de una manera así directa, atacan el canon romano mediante esas plegarias eucarísticas. Hoy trataremos entonces los ataques contra el canon romano mediante esa primera plegaria eucarística, dejando para otro especial el análisis de las otras 3 plegarias eucarísticas. Comenzamos entonces con ese ataque contra el canon romano. Si la modificación del ofertorio es grave, como hemos visto en el último especial, la llevada a cabo contra el canon romano es gravísima. Por su antigüedad y por el lugar esencial que ocupa en el santo sacrificio de la misa. Como sabemos, el Concilio de Trento enseña sobre el canon romano lo siguiente: y siendo conveniente que las cosas santas se manejen santamente, constando ser este sacrificio el más santo de todos, estableció muchos siglos la Iglesia Católica para que se ofreciese y recibiese digna y reverentemente el sagrado canon, tan limpio de todo error, que nada incluye que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad, y levante a Dios los ánimos de los que sacrifican, porque el canon consta de las mismas palabras del Señor y de las tradiciones de los apóstoles, así como también de los piadosos estatutos de los santos pontífices. Así enseñaba el Concilio de Trento, el sagrado canon tan limpio de todo error, que nada incluye que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad. Y nos enseña que consta de las mismas palabras del Señor, de las tradiciones de los apóstoles, así como también de piadosos estatutos de los santos pontífices. Y el venerable canon romano es doblemente atacado por el nuevo ordo. Es atacado en sí mismo, primero, por las modificaciones que se le hicieron. Y es atacado desde afuera por la introducción de 3 nuevas plegarias eucarísticas, como las denominan los modernistas, destinadas a reemplazarlo. La intención primera de los modernistas, de los nuevos liturgistas, fue suprimir concretamente el canon romano, por completo, suprimirlo. Y así lo demostró la misa normativa presentada a los obispos el 24 de octubre de 1967, donde el canon romano no aparecía.
Como algunos obispos se inquietaron, finalmente se lo conservó. Pero, por un lado, se lo modificó alevosamente y, por otro lado, se incluyeron esas 3 plegarias eucarísticas. En total, un ataque directo a él, directo en sí mismo, y luego un ataque desde afuera con esas 3 plegarias eucarísticas. Para entender bien lo sucedido y ver la gravedad, vamos a hacer como con el ofertorio. Vamos a repasar, a resumir rápidamente lo que ya sabemos sobre el canon romano, porque hemos visto en un especial anterior, hemos analizado las oraciones de la Santa Misa y entre ellas, por supuesto, entonces el canon romano. Yo me remito a aquella 5ª entrega en la cual hemos analizado entonces todas las oraciones del canon romano. Hoy haré rápidamente un resumen. Luego veremos lo que Lutero y los protestantes decían y han hecho con el canon romano. Y entonces, por último, estaremos en condiciones de ver la gravedad de los cambios introducidos en 1969 con el Novus Ordo Missae. Como hemos hecho entonces para el ofertorio, repasamos primero la estructura del canon romano, luego veremos lo que dicen los protestantes sobre él, para terminar analizando las reformas y los cambios introducidos por el Novus Ordo. El canon de la misa comienza después del Benedictus del Sanctus, con oraciones de intercesión, que continúan después de la consagración, las cuales, todas estas oraciones, asocian en virtud de la comunión de los santos a todos los miembros de la Iglesia militante, triunfante y purgante. Y las integran, las hacen partícipe de la oblación que sin cesar se ofrece a Dios y que ofrece nuestro Señor Jesucristo en los cielos y en los altares de la tierra. El canon propiamente dicho comienza con el Teigitur, sigue con el Memento de los vivos y luego el Comunicantes. Toda la obra de la redención se concreta en el sacrificio que realizó Jesucristo de modo cruento en el Calvario, el cual anticipó de un modo sacramental en el cenáculo y que renueva de la misma manera por los sacerdotes. Como fruto del sacrificio de la cruz, la unión de Cristo y de la Iglesia se realiza particularmente en el altar, donde Jesucristo perpetúa la oblación del Calvario. Dígnese Dios recibir favorablemente nuestro sacrificio por la Iglesia militante en general. Te igitur. Suplicámoste, pues, humildemente y te pedimos, oh Padre clementísimo, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, estas ofrendas, estos santos sacrificios sin mancilla. Luego, dice, recomendación a Dios de todos los que hacen celebrar la Santa Misa o asisten a ella. Memento. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas y de todos los que están aquí, cuya fe y devoción te son conocidas, por los cuales te ofrecemos o ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, por sí y por la esperanza de su salvación y conservación, y encomiendan sus deseos a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Con eso entonces pedimos a Dios que se digne recibir favorablemente nuestro sacrificio, en virtud de los méritos y de las oraciones de los santos, porque como miembros del cuerpo místico de Cristo no pueden separarse de Él, y unen sus sufragios y sus méritos a los de su Señor. Y luego viene el comunicantes, unidos, quiere decir comunicantes, unidos en la misma comunión y venerando la memoria, y viene ahí entonces el recuerdo. Al comenzar entonces el santo sacrificio del altar, la Iglesia recuerda a la Santísima Virgen María y
a los apóstoles y a los principales mártires de la Iglesia romana, unidos en la misma comunión y venerando la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, y también la de tus bienaventurados apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, son 5 papas mártires, Cipriano, obispo mártir, Lorenzo, diácono mártir, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, 5 laicos mártires, y de todos tus santos, por sus merecimientos y ruegos te suplicamos nos concedas que nos defienda en todas las cosas el auxilio de tu protección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Retengamos la conclusión de las oraciones estas que siguen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Porque veremos que en el Novus Ordo son facultativas y de hecho no las hacen. Luego sigue el Anquigitur y el Quam Oblationem. La Iglesia se prepara para la consagración por 2 fórmulas de ofrenda, Anquigitur y Quam Oblationem. Cuando el sacerdote dice Anquigitur, extiende las manos sobre las oblatas. Esta imposición fue introducida por San Pío V en el siglo XVI para afirmar el carácter sacrificatorio de la consagración, entonces negada por los herejes. Leemos en el Levítico, capítulo 8, que Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, lo degollaron y Moisés derramó la sangre y quemó el cuerpo sobre el altar. Fue un holocausto de olor suavísimo para el Señor. Entonces sabemos que la imposición de las manos sobre las víctimas destinadas a la inmolación, como homenaje de adoración y de acción de gracias, significaba en el holocausto y en el sacrificio de expiación por los pecados, la donación de sí mismo a Dios, porque indica una identificación moral, una transición de responsabilidades, una oblación por sustitución. Muy importante este rito entonces, cuando se reza el Anquigitur, de esa imposición de las manos. Cuando dice el Quam Oblationem, el sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz sobre las ofrendas y luego una sobre el pan, diciendo corpus, y otra sobre el vino, diciendo sanguis, para significar el acto próximo de la transustanciación respectiva del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. La Iglesia expresa en esta fórmula Quam Oblationem, la cual oblación te suplicamos, oh Dios, te dignes hacerla en todo, bendita, aprobada, confirmada, razonable y agradable, a fin de que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu amadísimo Hijo, Señor nuestro Jesucristo. Expresa por esta fórmula su voluntad formal de consagrar el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, de manera que el relato de la cena que sigue no es una simple lectura histórica, como la de los Evangelios de la Pasión, por ejemplo, durante la Semana Santa, o como la lectura de la Epístola de San Pablo el Jueves Santo o el día de Corpus. Esta oblación, por la cual será transustanciada en el mismo Jesucristo, será verdaderamente bendita e irrevocablemente aceptada, de modo que unidos con Cristo, que va a entregarse a nosotros, podremos ofrecernos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, en un culto espiritual o racional, rationabile, como dice la oración. Sigue el Quipridie y va a venir entonces luego la transustanciación del pan en el cuerpo de Jesús. Durante todo el curso de su vida, Jesucristo se ofreció interiormente a su Padre. Mas esta oblación no fue un verdadero sacrificio, sino cuando se expresó por un acto sacrificatorio externo. Y este acto sacrificial, sublime entre todos, lo realizó nuestro Señor en 2 ocasiones durante su vida terrestre, en la Última Cena y en el Calvario. En la Última Cena, pontífice por excelencia, según el orden de Melquisedec, tomó el pan, del cual cambió la sustancia en la sustancia de su cuerpo,
Y después, al fin de la cena, tomó el vino y también cambió su sustancia, pero esta vez en la sustancia de su sangre, indicando por este rito sacrificial, esencialmente sacramental, es decir, signo eficaz de su muerte en la cruz, que ofrecía a Dios su vida por salvar a los hombres. Y en el Calvario, al día siguiente, sumo sacerdote, cuyo sacrificio fue figurado por los sacrificios cruentos del sacerdocio de Aarón, derramó entonces efectivamente toda su sangre, y su sacrificio fue voluntario. Aceptó libremente la muerte en la cruz. Dice Santo Tomás, Cristo se ofreció voluntariamente a la pasión y por esta razón es hostia, es decir, víctima. El sacrificio del cenáculo y el del Calvario son esencialmente un solo y único sacrificio, ya que en presencia de sus apóstoles fue la oblación que de sí mismo iba a efectuar en la cruz, la que ofreció nuestro Señor con anticipación, realizándola de un modo sacramental. Efectivamente, la Eucaristía es ante todo un sacrificio ofrecido a Dios, y como tal es el sacramento o el signo eficaz de la pasión, porque efectuadas las dos consagraciones, cuyos efectos directos son diferentes, el Divino Salvador hizo sacramentalmente, ya que el sacramento es un signo eficaz, realizó entonces sacramentalmente la separación de su sangre de su cuerpo, que realmente se realizaría al día siguiente. En el del cenáculo fue pues un verdadero sacrificio en el cual nuestro Señor hizo en realidad la oblación total de su persona por el rito de la doble consagración sacramental, rito que consistía en ofrecer con anticipación la inmolación sangrienta del Calvario, realizándola de un modo sacramental e incruento. La misa difiere del sacrificio del cenáculo solo porque Jesucristo realiza esta doble transustanciación por el ministerio de su Iglesia y porque los sacerdotes que obran como instrumentos del sumo sacerdote ofrecen sacramentalmente a Dios no ya la víctima que va a inmolarse en la cruz, sino la misma víctima que otrora se inmolara. Al instituir la Sagrada Eucaristía, Jesucristo dejó pues a su Iglesia un sacrificio visible, instrumento del pontífice de la ley nueva, por el cual ella, Iglesia, ofrece por su orden y con una actualidad siempre nueva el mismo y único sacrificio redentor. En el cenáculo, en el Calvario, en nuestras iglesias, es el mismo sacerdote que inmola la misma víctima, por la separación, ya física en el Calvario, ya sacramental en el cenáculo y en la misa, separación del mismo cuerpo y de la misma sangre. De modo que en el momento de la consagración, Jesucristo ejerce esencialmente el mismo acto sacerdotal y sacrificial que en el Gólgota. Continúa la misma oblación de sí mismo, solamente difiere en la manera de ofrecerla, enseña el Concilio de Trento. Por eso el sacerdote realiza en el momento de la consagración los mismos movimientos y pronuncia las mismas palabras de Jesús cuando consagró el pan y el vino en el cenáculo. Las dos fórmulas de consagración del misal romano se componen de elementos suministrados por San Pablo, por los evangelistas y por la tradición. Entonces viene el quipridie, el cual, la víspera de su pasión, quipridie, tomó el pan en sus santas y venerables manos y levantados sus ojos al cielo, a ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. En el misal romano se van intercalando las rúbricas que le indican al sacerdote lo que tiene que hacer: purifica los dedos en el corporal, toma la hostia, levanta los ojos al cielo, inclina la cabeza, hace la señal de la cruz sobre la hostia. Y ahora viene una rúbrica
Termina entonces el quipridie diciendo: lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él. Y hay un punto. Y viene una rúbrica en rojo. Y dice: teniendo la hostia con ambas manos, con el pulgar y el índice, profiere las palabras de la consagración secreta, distinta y atentamente sobre la hostia. Y entonces pronuncia las palabras de la consagración en tono imperativo, asertivo, en primera persona. Veremos la importancia de todo esto. El sacerdote hace la genuflexión, adorando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, presente, verdadera, real y sustancialmente bajo las apariencias del pan, juntamente con su sangre, alma y divinidad. Luego de la genuflexión se incorpora, eleva la sagrada hostia. La elevación de las sagradas especies después de la consagración es una profesión de fe contra los herejes que niegan la presencia real, y el sacerdote deposita la sagrada hostia sobre el corporal y nuevamente se arrodilla, haciendo la genuflexión, en signo de adoración. Y continúa entonces, similimodo, viene la transustanciación del vino en la sangre de Jesús. Después el sacerdote consagra el cáliz que contiene el vino, porque para renovar el rito de la última cena, tal como lo instituyó Jesucristo, es necesario que la Eucaristía sea a la vez el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo. En efecto, aunque por concomitancia Jesucristo está presente todo entero bajo las especies del pan después de la primera consagración, sin embargo, la hostia es, en virtud de las palabras de la consagración, el cuerpo de Cristo. Es necesaria una segunda transustanciación, la del vino, para que también se dé la presencia de la sangre de Cristo. Y es lo que hizo Jesús, merced a estos dos modos de un mismo y único sacramento, la Sagrada Eucaristía, la muerte del Salvador, está muy expresivamente significada y ofrecida sacramentalmente en el altar. Repito, mediante, a merced de estos dos modos de un mismo y único sacramento, esta doble consagración, la muerte del Salvador está expresamente significada y ofrecida sacramentalmente en el altar. Dice Santo Tomás: la representación de la pasión se efectúa en la consagración misma del sacramento, en la cual no se debe consagrar el cuerpo sin consagrar la sangre. Esto está en la tercera parte de la Suma Teológica, la cuestión 80, el artículo 12, en la respuesta a la tercera objeción. La representación de la pasión se efectúa en la consagración misma del sacramento, en la cual no se debe consagrar el cuerpo sin consagrar la sangre. Entonces, para que se dé la representación, la presentación nuevamente presente, representación de la pasión, es necesario consagrar el cuerpo y la sangre. Así, la sangre consagrada separadamente del cuerpo, debido al sacramento, a la doble consagración, representa de un modo expreso la pasión de Cristo, porque la separación de la sangre del cuerpo se efectuó por la pasión. Y por eso enseña Santo Tomás, en la cuestión 78, ahora en el artículo tercero, en la respuesta a la segunda objeción, responde Santo Tomás: puesto que la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo, que es el que padeció. Volveremos sobre esta noción importante, esta aclaración que hace Santo Tomás, luego al ver entonces los cambios producidos en la nueva misa. La doble consagración, por lo tanto, es el centro mismo del santo sacrificio del altar. Por la efusión de su sangre nos redimió nuestro Señor Jesucristo. La actualización sacramental de esta efusión en los altares debe ser, pues, el objeto principal de nuestra preocupación en la misa. La segunda fórmula de consagración
más detallada que la primera, nos invita a ello particularmente. Similimodo, de un modo semejante, acabada la cena, el sacerdote toma el cáliz, tomando este excelente cáliz en sus manos y venerables, inclina la cabeza aquí el sacerdote, dándote igualmente gracias, lo bendijo, hace la señal de la cruz sobre el cáliz y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Punto, y va a venir una rúbrica. Vemos aquí entonces que el sacerdote retoma el relato de la última cena hasta ese punto. De un modo semejante, acabada la cena, tomando este excelente cáliz en sus santas y venerables manos, dándote igualmente gracias, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él. Punto aparte. Y viene una rúbrica. Profiere las palabras de la consagración sobre el cáliz atenta, continuada y secretamente, teniéndolo un poco elevado. Y pronunciadas estas palabras de la consagración, depone el cáliz sobre el corporal y dice en secreto: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Hace la genuflexión para adorar la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, presente verdadera, real y sustancialmente bajo las apariencias del vino, juntamente con su cuerpo, alma y divinidad. Y luego eleva el cáliz. El sacerdote deposita el cáliz sobre el corporal y nuevamente se arrodilla adorando a nuestro Señor. Mediador de la nueva y eterna alianza que Dios establece con los cristianos, Jesucristo ofreció en sus manos el cáliz que contiene su propia sangre, la misma que derramará en el Calvario, la misma que estará en todos los cálices de todas las misas válidamente celebradas. Es por consiguiente de suma importancia que en el momento en que Jesucristo se inmola sacramentalmente en nuestros altares, nos inmolemos también nosotros juntos con Él y nos pongamos en sus manos sin oponer obstáculos a nuestra incorporación a Jesús. Sigue el unde de memores, oblación de la víctima sacrificada sacramentalmente. Por orden de Jesucristo, la Iglesia renueva el sacrificio de nuestro Señor y evoca en él los misterios por los cuales el Salvador efectuó nuestra redención. El sacerdote sigue entonces: por lo tanto, en memoria ofrecemos. Unde et memores. Son estos los dos motivos de la oración de la Iglesia en este instante: en memoria y ofrecemos. Por lo tanto, Señor, nosotros, siervos tuyos y también tu pueblo santo, en memoria de la bienaventurada pasión del mismo Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos, ofrecemos a tu excelsa majestad, por tus mismos dones y dádivas, esta hostia pura, esta hostia santa, esta hostia inmaculada, el pan santo de la vida eterna y el cáliz de la perpetua salvación. Por lo tanto, después de haber inmolado sacramentalmente la víctima en el altar, la Iglesia la ofrece a Dios. Es el fin esencial de la oración unde et memores y de las dos siguientes, el supraque y el supplices, que constituyen un todo único, según lo indican los textos antiguos y por su conclusión única, per Christum Dominum nostrum. El unde et memores es también el comentario y la ejecución de la orden de Jesucristo a sus apóstoles. Cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Prescripción dada por Jesús en el momento en que iba a morir y volver a su Padre, y que repite la Iglesia inmediatamente después de la segunda fórmula consagratoria, que es la del vino. Puede interpretarse de este modo: instituyó este sacrificio y sacramento eucarístico y los constituyo a ustedes ministros del mismo, a fin de que pueda continuar por medio de vosotros, que os habéis entregado a mi servicio como sacerdotes,
la obra de la redención del género humano. O sea, para continuar esa obra de redención, instituye el sacrificio e instituye los sacerdotes que habrán de renovarlo. Esta obra de salvación, esta obra de santificación, va a ser realizada por Jesucristo como cabeza de toda la humanidad y va a ser renovada por medio de los apóstoles y sus sucesores. El sacrificador, dice San Pablo, es por excelencia un pontífice santo, inocente, inmaculado. Y su ofrenda, añade la Iglesia, es por excelencia una hostia pura, santa, inmaculada. Por lo tanto, Dios aceptará este sacrificio como agradable. Sigue después el supraque y el supplices, es decir, la aceptación de la víctima por parte de Dios. Existe solo un sacerdocio, existe solo un sacrificio en la religión católica. Y del mismo modo que en el cenáculo y en el Calvario, en el altar, Jesucristo es el sumo sacerdote y la víctima. Y puesto que Dios pone todas sus complacencias en su Hijo, la Santa Misa le es infinitamente agradable. Así se explica por qué la Iglesia juzga necesario pedirle con insistencia en el supraque y en el supplices que sea aceptada favorablemente esta oblación. Y la Iglesia muestra su ardiente deseo nombrando a los tres grandes sacrificadores. Supraque, hacia los cuales dígnate, Señor, mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos, así como te dignaste aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel, y el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, y el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo, hostia inmaculada. La ofrenda que Jesucristo hace de sí mismo en el altar, por intercesión de sus sacerdotes, se identifica con el mismo Cordero como inmolado, al cual hace referencia el Apocalipsis en su capítulo 5, versículo 6. Hace en unión con todos los santos en el altar celestial ante el trono de la majestad divina esta inmolación, esta ofrenda. Pero será agradable a Dios la misma si nosotros mismos nos ofrecemos verdaderamente en unión con Cristo, como lo hacen todos los miembros de su cuerpo místico, los ángeles y los santos en la Jerusalén celestial. Y por eso, evocando la visión del ángel que ofrece a Dios a la derecha del altar de oro la oración de los santos, como un incensario de suavísimo olor, el celebrante, profundamente inclinado, pide que nuestra ofrenda, apoyada en los méritos de Cristo, presente a la vez en los dos altares, el de la tierra y el del cielo, obtenga las más abundantes gracias a aquellos que participarán por la comunión en la tierra del sacrificio aceptado por Dios en los cielos. Y por eso el sacerdote besa el altar de la tierra, símbolo del altar del cielo, y reza esa oración tan hermosa, el supplices: te rogamos, supplices, con todo rendimiento, omnipotente Dios, mandes sean llevados estos dones por las manos de tu santo ángel a tu sublime altar, ante la presencia de tu divina majestad. ¿Para qué? Para que todos los que participando de este altar recibiéremos el sacramento, el sacrosanto cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos llenos de toda bendición celestial y gracia. Por el mismo Cristo, Señor nuestro. Amén. Una vez que entonces se ha pedido a Dios que sea aceptado el sacrificio de su Hijo, ahora la Iglesia se acuerda de sus hijos fallecidos, de sus hijos difuntos, las almas que están en el purgatorio, el memento de los difuntos, la aplicación del sacrificio a la Iglesia purgante. Antes de la consagración, la Iglesia interrumpió la oración de acción de gracias con una oración de intercesión, el Teishitur, el primer memento y el comunicantes,
que es otra manera de proclamar los beneficios de la redención. Después de la consagración, se interrumpe igualmente la acción sacrificial, el qui pridie, el simili modo, el unde de memores, el supraque y el supplices, con dos plegarias, el segundo memento, por los difuntos, y el nobis quoque peccatoribus, que exaltan también la bondad de aquel que nos llama a la bienaventuranza eterna. Y así entonces la iglesia militante, purgante y triunfante, siendo la esposa y el cuerpo místico de Cristo, todos sus miembros, unidos espiritualmente a su cabeza, pueden beneficiarse del sacrificio que Jesucristo ofrece sin cesar en el altar por el ministerio de sus sacerdotes. Y por eso, desde su origen, todas las liturgias han hecho mención en la misma, no sólo de los vivos y de los santos, sino también de los difuntos. La razón que de ello da San Agustín, a fines del siglo IV, es precisamente porque a las almas de los fieles difuntos no las apartan ni separan de la Iglesia, la cual igualmente ahora es reino de Cristo, porque de otra manera, dice San Agustín, no se hiciera memoria de ellos en el altar de Dios, en la comunión del cuerpo de Cristo. Y se pregunta, ¿y por qué se hacen estas cosas? Sino porque también los fieles difuntos son miembros suyos. Todo esto lo dice San Agustín en el De Civitate Dei, el libro 20, capítulo 9. Y viene entonces el memento essian, acuérdate también. El memento de los difuntos se enlaza íntimamente con el de los vivos. Acuérdate también, Señor, de tus siervos y siervas, que nos precedieron con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Te pedimos que a estos y a todos los que descansan en Cristo les concedas el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. Por el mismo Cristo, Señor nuestro. Amén. Reitero, importante, la parte siempre final, por el mismo Cristo, Señor nuestro. Veremos por qué, insisto en esto. En el ofertorio, la Iglesia ofrece la hostia inmaculada por todos los cristianos vivos y difuntos, y que sea aprovechada para su salvación y para la vida eterna. Lo recordamos, en el ofertorio católico se hace este ofrecimiento. Salidos de este mundo sin antes haber purificado plenamente sus almas de las penas temporales merecidas por sus pecados, deben estas almas purificarse, expiando hasta que sea plenamente satisfecha la justicia de Dios, porque nada que sea manchado puede entrar en el cielo. La Iglesia puede abreviar el tiempo de su purificación, lo puede, dice el Concilio de Trento, sobre todo por medio del precioso sacrificio del altar. Por lo tanto, no hay nada más eficaz para obtener el favor de Dios, justamente para con estas almas. No hay nada más eficaz para alcanzar la misericordia, para la remisión de sus penas, que dirigirle nuestras plegarias ofreciéndole el sacrificio de la sangre de Jesucristo para saldar sus deudas. ¿Cuántas almas del purgatorio reciben así consuelo o son introducidas por los ángeles en el cielo con cada misa? La Santa Misa es el medio más eficaz para que se realice en favor de las almas benditas el texto de San Pablo. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola en el bautismo de agua con la palabra de vida, a fin de hacerla comparecer delante de él llena de gloria, sin mácula, ni arruga, ni cosa semejante, sino siendo santa e inmaculada. Y llega el nobis quoque peccatoribus, la aplicación del sacrificio ahora a la iglesia militante. Después de ofrecer la sangre de Cristo por los difuntos, el sacerdote, hiriéndose el pecho en señal de contrición, la ofrece también por nosotros, pobres pecadores. La iglesia militante, en efecto, y la iglesia purgante deben reunirse un día con la iglesia triunfante en el reino de Jesucristo y de su Padre, y pedir a Dios, infinitamente misericordioso y liberal, se digna admitirnos a nosotros, pecadores, que no lo merecemos, en la sociedad de los elegidos,
gracias a los méritos de la sangre de Cristo, es el fin del nobis quoque peccatoribus, cuya lista de los santos invocados hace continuación a la del comunicantes. Y bien entonces, también nosotros pecadores, siervos tuyos, que esperamos en la abundancia de tus misericordias, dígnate darnos siquiera alguna partecita y vivir en compañía de tus santos apóstoles y mártires, Juan, o sea, el precursor San Juan Bautista, Esteban, diácono, Matías, apóstol, Bernabé, discípulo, Ignacio, obispo mártir, Alejandro, papa, Marcelino, presbítero, Pedro, exorcista, es decir, 7 mártires, y luego felicitas y perpetua madres cristianas, Águeda de Catania, Lucía de Siracusa, Inés, Cecilia, Anastasia, vírgenes, es decir, 7 mártires mujeres. Y de todos tus santos, en cuya compañía te pedimos, nos recibas, no como apreciados de méritos, sino como perdonador que eres de nuestras culpas, por Cristo Señor nuestro. La misa, entonces, siendo un sacrificio por el cual Jesucristo ofrece nuevamente, por el ministerio de sus sacerdotes y de un modo incruento, el sacrificio cruento de la cruz, esta oblación sacramental tiene toda la virtud propiciatoria del Calvario. Y por eso declara el Concilio de Trento, si alguien dijere que el sacrificio de la misa no es un sacrificio de propiciación, sea anatema. Y el Catecismo Romano, el Catecismo de Trento, añade que el sacrificio de la misa es un verdadero sacrificio de propiciación que aplaca a Dios y nos atrae sus favores. Si pues inmolamos y ofrecemos esta víctima santísima con un corazón puro, con fe viva y dolor sincero de nuestros pecados, obtendremos infaliblemente la misericordia del Señor y el auxilio de su gracia en nuestras necesidades. El olor suavísimo que se exhala de este sacrificio es tan agradable a su divina majestad que nos concede los dones de la gracia y del arrepentimiento y nos perdona nuestros pecados. Así enseñan entonces el Catecismo de Trento, y lo había hecho ya directamente el mismo concilio. Por lo tanto, la oblación de la sangre de Cristo en el altar es el mejor medio para alcanzar gracias de conversión por los pecadores, incluso los más empedernidos. Aplacado por la ofrenda de este sacrificio, el Señor otorga la gracia y el don de la penitencia y perdona los pecados y los crímenes, aun los más horribles. Así enseña en la sesión 22ª el Concilio de Trento. Aplacado por la ofrenda de este sacrificio, el Señor otorga la gracia y el don de la penitencia y perdona los pecados y los crímenes, aun los más horribles. Sacrificio propiciatorio. En cuanto a las penas debidas por nuestros pecados, proporcionalmente a nuestras disposiciones actuales, son satisfechas ante la justicia de Dios por la ofrenda de las expiaciones de Jesucristo, a las que se añaden las de los santos, particularmente las de los mencionados más arriba, y que son por lo tanto también glorificados porque contribuyen a nuestra salvación. Y sigue entonces el pelquem, es decir, la conclusión del canon, la gran oración de acción de gracias, empezada en el prefacio, se termina por una fórmula de glorificación o doxología. La Iglesia, después de haber dirigido a Dios sus acciones de gracias por la obra de la redención en el prefacio, después de haberle ofrecido por el sacrificio eucarístico la misma gloria que Cristo le ofreciera en el Calvario, por medio de la consagración, y que continúa ofreciendo en el cielo, en el súplices que hemos visto, termina el canon diciendo perquem, por el cual creas siempre, Señor, todos estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los repartes. En el momento en que termina la oración del canon, la Santa Iglesia proclama que nuestro Señor Jesucristo, Dios, nos concede todas las gracias y recibe toda gloria. Per ipsum, por Él mismo,
y con Él mismo, y por Él mismo, a ti, Dios Padre Todopoderoso, en unidad del Espíritu Santo, te sea dada toda honra y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología es el coronamiento del sacrificio. Y luego de trazar 5 signos de la cruz sobre el cáliz con la hostia santa, el sacerdote ofrece de nuevo a nuestras adoraciones la sagrada víctima durante lo que se llama la elevación menor. Hasta aquí entonces, resumidamente, rápidamente, lo concerniente al canon romano. Es importante, aquellos que no han seguido el especial sobre la explicación de estas oraciones, que vuelva sobre él, que vuelva eventualmente a leer el texto que también presentamos en este especial, en esta entrega misma. Ponemos un resumen de esa explicación de estas oraciones, pero es muy importante que comprendamos la importancia del canon romano. Y ahora entonces, en contrapartida, vamos a ver rápidamente los cambios efectuados por Lutero y los protestantes en este canon. Para los pastores protestantes, las oraciones del canon romano con sus ceremonias son, como ellos dicen, exposiciones bien reales de la doctrina corrupta de la Edad Media. Ellos se expresan de esa manera. Exposiciones bien reales de la doctrina de la Edad Media, pero a la cual califican de corrupta. Es decir, que les molesta. Y vamos a ver que no es nada corrupta, sino que es la verdadera doctrina. Llevados por estas ideas de que se trata de una corrupción, todos los reformadores las denunciaron e hicieron varios intentos de refundirlas en un sentido evangélico que respondiese, según ellos, al Evangelio. De este modo, Zwinglio reemplazó el canon por 4 oraciones que condujeron a las verba, como llaman los protestantes a las fórmulas de la consagración. Verba, en latín, es palabras, en plural. Entonces, Zwinglio reemplazó el canon romano por 4 oraciones que conducían a las palabras de la consagración. En Ginebra, Calvino desarrolló un prefacio elaborado y didáctico que contenía prácticamente todo el antiguo canon, pero de manera elaborada y didáctica, con esa finalidad de enseñar y no de consagrar. Cramer, en el libro de Oración en Común, 1549, introdujo una oración de consagración que renueva una gran parte del canon, pero de una manera evangélica, y combina ciertos pasajes de las diferentes liturgias del este y del oeste. Lutero, por su parte, fue el que más vehementemente trabajó. ¿Por qué? Porque era el más vehemente de todos los reformadores. Y él trabajó entonces con vehemencia en la denuncia del canon. Lo llamó un canon estropeado y abominable, confluencia de todas las fuentes de inmundicia y de corrupción. Y declaró que el canon distorsiona el sacramento en sí mismo al hacerlo idolatría y sacrilegio malditos. Después de expresar estas cosas y de pensarlas, tenerlas en su corazón, en su mente, ¿cómo no va a reformar, a modificar el canon? Y agregó que por la repetición silenciosa de las verba, de las palabras de la consagración, por la repetición silenciosa de las verba, el diablo nos ha robado magistralmente lo esencial de la misa y la ha silenciado. O sea que se oponía claramente a la consagración en voz baja. Por la repetición silenciosa de las verbas, es decir, de las palabras de la consagración, el diablo nos ha robado magistralmente lo esencial de la misa y lo ha silenciado. Aprovechando entonces que el canon se rezaba en secreto, excogitó que todo aquello que hiciera referencia al sacrificio
podía omitirse sin que el pueblo lo encontrara extraño, ya que la gente no lo escuchaba hasta ese momento. Entonces va a hacer que se pronuncie en voz alta, pero habiéndolo modificado previamente, porque la gente tampoco tenía en sus manos, como teníamos nosotros, los misales, para poder ver en qué consistían las palabras del canon. Y entonces Lutero, en su fórmula Mise, texto de la misa en latín, eliminó todo el canon, excepto las verbas, es decir, las palabras de la consagración, que el ministro estaba obligado a cantar en voz alta. Retengan esto, porque en 1970 el Novus Ordo Mise va a dar la partitura para cantar las palabras de la consagración, es decir, consagrar cantando. Lutero hace esto, elimina todo el canon excepto las verbas, las palabras de la consagración, que el ministro estaba obligado a cantar en voz alta. La oración del Señor, es decir, el Padre Nuestro, y la paz, el saludo de paz, seguían de inmediato. Esto en su texto de la misa en latín, su fórmula Mise. En su misa en alemán, primero colocó una paráfrasis de la oración del Señor, es decir, del Padre Nuestro, seguida de las verbas, es decir, de las palabras de la consagración. La del canon fue la reforma litúrgica más radical de Lutero. De un solo golpe, lleno de audacia diabólica, cambió por completo el carácter de la liturgia en este punto. Y así la cena se convirtió en un don de Dios y ya no es un sacrificio ofrecido a Dios. La cena se convirtió en un don de Dios y ya no es un sacrificio ofrecido a Dios. Los pastores luteranos denominan al canon, lo llaman al canon plegaria eucarística. Los pastores luteranos llaman al canon plegaria eucarística, es decir, oración de acción de gracias. Retengamos esta expresión, porque ya hemos dicho que el canon romano ha sufrido graves modificaciones y además se le han agregado 3 plegarias eucarísticas. ¿De dónde toman la denominación? ¿De dónde toman este nombre? De los pastores luteranos. ¿Por qué? Porque 6 de ellos intervinieron en la modificación, en la renovación de la misa. Sabemos que los protestantes, al negar la transustanciación, no tienen absolutamente ninguna razón para admitir que nuestro Señor se hace presente en el mismo momento en que se pronuncian las palabras de la consagración. Para ellos la presencia verdadera y real de Cristo con el pan y con el vino de la Eucaristía no presenta dificultades para la fe. Al contrario, ella es uno de los signos que fortalecen y aumentan nuestra fe. Pero retengamos, se trata de una presencia verdadera y real de Cristo con el pan y con el vino. Es decir, que la sustancia del pan y del vino permanecen y hay solamente una presencia espiritual. Presencia verdadera y real, pero no sustancial. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino y tienen simplemente una otra significación o otra finalización. De ahí la transignificación y la transfinalización de Schillebeck, por ejemplo, que ya hemos visto. Entonces, repetimos, para los pastores protestantes y para los protestantes en general, no solamente los pastores, sino también los fieles, la presencia verdadera y real de Cristo con el pan y con el vino de la Eucaristía no presenta dificultades para la fe. Al contrario, esta presencia espiritual, es uno de los signos que fortalecen y aumentan su fe. Como vemos, en esta concepción no hay lugar para la transustanciación. A continuación, veremos que los herejes modernistas han confeccionado un Novus Ordo aceptable por los protestantes, arrojando un velo de dudas sobre el dogma de la transustanciación. En su misa en latín, al igual que la escrita en alemán, el hereje Lutero decidió que las palabras de la consagración se pronunciaran en voz alta. Esta práctica común entre los protestantes aún se conserva en las actuales liturgias luteranas.
Hemos visto entonces en este primer bloque lo referente al canon romano, un resumen rápido de sus oraciones, y hemos visto también lo que piensan los protestantes sobre el canon romano y cómo lo han modificado. En el próximo bloque seguiremos con los cambios introducidos en 1969 y veremos la primera oración eucarística, a la cual llaman ellos Plegaria Eucarística 1, así la denominan al canon romano, y dejaremos para otros especiales las otras 3 plegarias eucarísticas. Seguimos en un instante. Después de haber visto el canon romano y lo que piensan los protestantes sobre él y los cambios introducidos, especialmente por Zwinglio, por Calvino y por Lutero, estamos ahora en condiciones de comprender mejor la gravedad de los cambios introducidos en 1969 por el Novus Ordo Missae. Cuanto más antigua y venerable sea una costumbre, tanto más apropiado es respetarla. Todo cambio comporta en sí mismo ciertos riesgos, enseña Santo Tomás de Aquino. Y para justificar el cambio, este debe traer evidentemente mayores ventajas que los inconvenientes relacionados con el simple hecho del cambio. Leamos lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, primera secunde, cuestión 97, artículo 2. Dice así: en tanto es legítimo cambiar una ley, en cuanto con su cambio se contribuye al bien común. Ahora bien, por sí mismo, el cambio de las leyes comporta ciertos riesgos para el bien común, porque la costumbre ayuda mucho a la observancia de la ley, tanto que lo que se hace en contra de la costumbre ordinaria, aunque sea más llevadero, parece más pesado. Por eso, cuando se cambia una ley, se merma su poder de coacción al quitarle el soporte de la costumbre. De aquí que la ley humana no debe cambiarse nunca, a no ser que, por otro lado, se le devuelva al bien común lo que se le sustrae por éste. Lo cual puede suceder ya porque del nuevo estatuto deriva una grande y manifiesta utilidad, ya porque el cambio se hace sumamente necesario, debido a que la ley vigente entraña una clara iniquidad o su observancia resulta muy perjudicial. Por eso, dice el jurisconsulto, que la institución de nuevas leyes debe reportar una evidente utilidad que justifique el abandono de aquellas otras que durante mucho tiempo fueron consideradas equitativas. Las leyes reciben su mayor fuerza de la costumbre, según dice Aristóteles, y por eso no deben cambiarse fácilmente. Pues bien, en lugar del único canon romano, en el Novus Ordo Missae hay 4 plegarias eucarísticas, a elección del sacerdote, según las reglas establecidas en la Institutio Generalis, en el artículo 322. Que dice: la elección entre las plegarias eucarísticas que se encuentran en el ordinario de la misa se rige oportunamente por estas normas. Entonces, la elección entre las 4 plegarias eucarísticas se rige oportunamente por estas normas. A. La plegaria eucarística primera, o canon romano, que puede emplearse siempre, se dirá más oportunamente en los días que tienen el reunidos en común propio, o en las misas que se enriquecen con el acepta, Señor, en tu bondad propio, también en las celebraciones de los apóstoles y de los santos, de los que se hace mención en esta misma plegaria. Igualmente en los días domingo, a no ser que por motivos pastorales se prefiera otra plegaria eucarística. Es un poco difícil de seguir porque ellos directamente presentan en castellano el título de las oraciones. Entonces, la plegaria eucarística primero, canon romano, que puede emplearse siempre, se dirá más oportunamente en los días que tienen el reunidos en común propio,
es decir, el comunicantes propio, o en las misas que se enriquecen con el Ashepta, Señor, en su bondad, también en las celebraciones de los apóstoles, etc. Entonces, la primera plegaria eucarística o el canon romano se empleará más oportunamente en esos días. La segunda, por sus características peculiares, ya vamos a ver que es muy peculiar, se emplea más oportunamente en los días entre semana o en circunstancias particulares. Aunque tiene prefacio propio, puede usarse siempre también con otros prefacios, especialmente con aquellos que presentan en forma compendiosa el misterio de la salvación, por ejemplo, con los prefacios comunes. Cuando la misa se celebra por algún difunto, puede emplearse la fórmula especial colocada en su lugar antes de acuérdate, memento, también de nuestros hermanos. La plegaria eucarística tercera, dice la institución, puede decirse con cualquier prefacio. Prefiérase su uso los domingos y en las fiestas, y si esta plegaria se emplea en las misas de difuntos, puede emplearse la fórmula especial colocada en su lugar, a saber, después de las palabras, reúne en torno a ti. Y por último, la plegaria eucarística cuarta tiene un prefacio inconmutable y presenta un sumario más completo de la historia de la salvación. Puede emplearse cuando la misa carece de prefacio propio y en los domingos del tiempo ordinario. En esta plegaria, por razón de su propia estructura, no puede introducirse una fórmula especial por un difunto. Entonces, considerado superficialmente, este llamado canon romano parece haber sufrido solo modificaciones insignificantes. De hecho, todos los conservadores, los línea media, los que hoy por hoy hacen uso del motu propio, del nefasto motu propio, tal vez antes, cuando decían, o cuando todavía siguen celebrando la misa con el Novus Ordo, echan mano del canon romano, según ellos, de la plegaria eucarística primera, porque considerado superficialmente, repetimos, este canon romano parece haber sufrido solo modificaciones insignificantes. Sin embargo, un análisis más detallado revela que los cambios introducidos tienen en general, a veces de manera sutil, a acomodar en el texto la concepción de la Eucaristía como simples ágapes realizados por la comunidad bajo la presidencia del celebrante en conmemoración de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Repito, esos cambios, analizados más en profundidad, tienden a acomodar en el texto de la Santa Misa la concepción de la Eucaristía como simples ágapes, llevados a cabo por la comunidad, bajo la presidencia del celebrante, en conmemoración de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Como veremos, es difícil seguir denominando canon romano a esta plegaria eucarística. Sin cambios desde San Gregorio Magno, el canon romano parecía inmutable. Sin embargo, con el Novus Ordo ha sufrido 5 modificaciones esenciales, que las veremos en este especial. La primera, una desacralización general, en particular por la recitación en voz alta y otros cambios, una desacralización general. Segundo, la modificación de la fórmula de la consagración. Tercero, el cambio de la intención significativa de las palabras de la consagración por la supresión del tono intimativo o imperativo y la introducción del tono narrativo. Cuarta, la supresión de genuflexiones después de la consagración, esto agregado a la desacralización general. Ahora en particular la supresión de 2 genuflexiones después de la consagración. Y por último, el agregado de una aclamación ambigua después de la consagración. Ya con el solo enunciado vemos que no se puede decir que la plegaria eucarística 1 sea el canon romano. Aquellos sacerdotes que dicen
que en la misa nueva se ha conservado el canon romano, mienten. Vamos a ver entonces estos 5 cambios: la desacralización general, la modificación de la fórmula de consagración, el cambio de intención por el tono narrativo, la supresión de las genuflexiones con su importancia, lo que eso significa, y el agregado de una aclamación después de la consagración. Estos 5 puntos combinados contribuyen aún más a debilitar el canon, que, como ya hemos visto en el especial anterior, ha sido privado de la presignificación que le proporciona el ofertorio tradicional. Comenzamos entonces con una desacralización general por la recitación en voz alta y otros cambios. Las rúbricas generales del misal romano dicen: post prefacionem incipitur canon mise secreto. Entonces, las rúbricas generales del misal romano católico tradicional dicen: post prefacionem, o sea, después del prefacio, incipitur canon mise, comienza el canon de la misa secreto, es decir, en voz baja. Y en los ritus servandus in celebratione mise, o sea, cuando indica cuáles son los ritos que tienen que observarse, repite: profunde inclinatus incipit canonem secreto dicens. Profundamente inclinado comienza el canon secreto dicens, diciendo en voz baja te icitur, etc. El Concilio de Trento ordena que el sacerdote recite el canon en voz baja. Esta rúbrica destaca el carácter sagrado del mismo. Dice el Concilio de Trento: si siendo tal la naturaleza de los hombres, que no se puede elevar fácilmente a la meditación de las cosas divinas sin auxilios o modos extrínsecos, nuestra piadosa Madre la Iglesia estableció por esta causa ciertos ritos, es saber que algunas cosas de la misa se pronuncien en voz baja y otras con voz más elevada. Y en el canon 9 dice: si alguno dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, según el que se profieren en voz baja una parte del canon y las palabras de la consagración, sea excomulgado. Entonces, queda excomulgado el que dijere que se debe condenar el rito de la Iglesia romana, que manda que parte del canon se profiera en voz baja, así como especialmente las palabras de la consagración. La Iglesia fue tan respetuosa con esta oración que durante un cierto tiempo pidió abstenerse de traducirla a las lenguas vernáculas. Don Guéranger nos enseña que los misales para los fieles y los libros piadosos del siglo XVII, por ejemplo, no contenían la traducción del canon, sino otras oraciones, expresando las mismas ideas bajo otra forma. Se trataba de esta manera de demostrar de una forma concreta que el canon es una fórmula sagrada, que contiene una acción misteriosa, que el sacerdote se aísla para rezar con el mayor recogimiento, la mayor dignidad, la mayor solemnidad, el acto más grande del mundo. Y para los fieles el silencio permite mayor recogimiento que la atención que exige una oración recitada en voz alta, donde la preocupación por la puesta en escena, además del sacerdote, termina enmarcando lo esencial, y es lo que pasa en la misa nueva, sobre todo, además, dicha de cara al pueblo. De cara al pueblo y en voz alta, el sacerdote se transforma en un actor. Sobre todo, el silencio da una sensación de misterio. Uno es consciente de asistir a una acción sagrada, que a pesar de todos nuestros esfuerzos por abordarla, siempre será trascendente. Por el contrario, la recitación del canon en voz alta, y en la mayoría de los casos desde hace 50 años en lengua vernácula, rompe esta perspectiva. El nuevo canon rompe esta perspectiva. ¿Por qué? Pues reduce el misterio a nuestras dimensiones. Y lejos de ayudar a penetrarlo, en realidad lo enmascara, porque se piensa que se entiende todo y ni siquiera se es consciente de que hay un misterio, de que estamos en presencia de un misterio. Antes de estos cambios, hace más de 50 años,
no entendía lo que se decía, pero se sabía lo que pasaba. Ahora, supuestamente, se entiende lo que se dice, digo supuestamente se entiende lo que se dice, pero no se sabe lo que pasa. Y no es un juego de palabras. Antes, el feligrés que asistía a la misa en latín, con el canon en silencio, no entendía lo que se decía, no lo entendía, directamente no lo escuchaba, pero sabía lo que pasaba. Sabía que estaba en presencia de un misterio, y ese silencio y el latín previo y posterior al del canon lo metía en presencia, lo ubicaba en presencia de un misterio. Ahora se entiende lo que se dice. Se escuchan las palabras, y como suenan normalmente en lengua vulgar, en lengua vernácula, en el idioma de cada país, se entiende lo que se dice, pero no se sabe lo que pasa. Han escamoteado el misterio. Al igual que como sucede con los protestantes, el énfasis está puesto en la realidad humana, en el sacerdote como presidente de una asamblea, y no en la realidad divina, que debe realizarse misteriosamente. Se puede ver en el texto que presentamos, hay un facsímil de la página del nuevo misal, donde dice que en las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse con claridad como lo requiere la naturaleza de estas. Vamos a ver la importancia de esta rúbrica. Al presentar la historia de la cena, el nuevo ordo ofrece este título. En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor han de pronunciarse claramente y audible, como lo exige la naturaleza de las mismas palabras. Esta prescripción, que también es válida para las palabras de la consagración propiamente dicha, es extremadamente grave. Primero, por un lado, porque asemeja la misa católica a la cena de Zwinglio, Lutero, etc., cuyas innovaciones hemos considerado más arriba y mandan que sean pronunciadas en voz alta. Y segundo, por otra parte, la rúbrica en cuestión no solo determina que esta parte de la misa sea dicha en voz alta, sino que agrega que la naturaleza misma de las palabras así lo requiere y exige. Por lo tanto, si se intimase a rezarla en voz baja, sería un error. Ahora bien, esta afirmación ha sido condenada por la Iglesia en el Concilio de Trento. En la rúbrica en cuestión no se puede decir que la conjunción prouti, como, se usa en un sentido meramente proporcional, es decir, indicando únicamente que las palabras que siguen deben pronunciarse en voz alta en la medida que la naturaleza de cada una de ellas lo exige. No, tal interpretación, además del hecho de que violaría el contexto y eliminaría toda la razón de ser de la rúbrica en sí, es formalmente desmentida por el mismo artículo 12 de la Institución. En efecto, como ya lo hemos visto en el especial sobre el rebajamiento del carácter sacerdotal del ministro, la Institutio Generalis indica al sacerdote el modo como debe pronunciar estas palabras y por qué. Según el artículo 10, la plegaria eucarística es una oración presidencial. Y el artículo 12 dice que la naturaleza de las partes presidenciales exige que sean pronunciadas en voz alta y clara. Por lo tanto, como la plegaria eucarística ha sido mencionada entre las oraciones presidenciales, es lógico que ella deba ser pronunciada en voz alta y clara. Esto no es una recomendación práctica, sino un principio universal que depende de la esencia de esta oración. Además de la negación práctica del carácter propio del sacerdote, considerado solo como presidente de una asamblea, delegado del pueblo, un sindicalista, observemos que estos artículos contradicen netamente al Concilio de Trento y las rúbricas del misal romano, según las cuales el canon no se pronuncia en voz alta. Pero hay más. El artículo 55 de la Institutio explica las diversas partes de la llamada plegaria eucarística, que tiene de canon lo mismo que Arrio, Nestorio y Lutero tienen de católicos.
Respecto de la supuesta consagración, en el parágrafo D de ese número 55, leemos lo siguiente. Los principales elementos de que consta la plegaria eucarística pueden distinguirse de esta manera. D. Narración de la institución. Por las palabras y por las acciones de Cristo, representatur aquella última cena, en la que el mismo Cristo instituyó el sacramento de su pasión y resurrección, cuando dio a los apóstoles su cuerpo y su sangre, bajo las especies de pan y vino, para que comieran y bebieran, dejándoles el mandato de perpetuar el mismo misterio. La palabra representatur, que he resaltado en el texto escrito, sin traducir, se puede transcribir como se hace presente de nuevo, representatur, se hace presente de nuevo, o como es representada, versión que da al texto un fuerte sentido protestante. La Santa Misa no es una simple representación, sino la verdadera reiteración del sacrificio de nuestro Señor. Pero lo que es más grave, la institución no dice que se hace presente de nuevo o es representado el sacrificio de nuestro Señor. Ella dice que en esta parte de la misa, en la plegaria eucarística, representatur aquella última cena, la cual es narrada como un cuento. Este artículo 55 trata pues de la consagración como una narración de la institución, sin precisar que no se trata solo de una historia. Por lo tanto, entra en el mismo significado, haciendo pasar la consagración como una simple narración. Sobre esta cuestión del tono narrativo, dada su importancia, volveremos en un especial por separado. Otros cambios y eliminaciones son significativos y manifiestan esta desacralización general, sumada a el hecho de tener que recitar todo el canon en voz alta. ¿Cuáles son estos otros cambios, otras eliminaciones? La supresión de 24 signos de la cruz sobre 26. La supresión de 24 signos de la cruz sobre 26. Esta supresión va en esta misma dirección, es decir, de los 26 signos de cruces prescritos en el canon romano católico, solo quedaron en el bastardo, en las oraciones de Igitur y Súplices, 2. De 26, 2. También las inclinaciones de reverencia fueron reducidas de 5 a 3. Las genuflexiones de 6 a 2. Los 2 besos al altar eliminados. Las invocaciones a la mayoría de los apóstoles y mártires, cuyos nombres aparecen en la misa tradicional, en las oraciones comunicantes y nobis cuque peccatoribus del ordo romano, se han convertido en opcional. La invocación de la mayoría de los apóstoles se ha convertido en opcional. Si ustedes se fijan en los facsimiles, verán que están entre corchetes. Todo lo que figura entre corchetes va en forma opcional. El sacerdote, si quiere, lo hace, si no quiere, no lo hace. Y justamente lo hemos dicho mientras explicábamos las oraciones del canon, la referencia a la mediación de Jesucristo entre nosotros y Dios Padre, en la misma misa también se ha dejado de manera opcional, ha dejado de ser obligatoria en muchas oraciones. Es decir, las invocaciones por Cristo nuestro Señor, amén, o por el mismo Cristo nuestro Señor, amén, ahora son facultativas al final de las oraciones comunicantes, anquigitur y súplices te rogamos, así como en el memento de los difuntos. Estas modificaciones ayudan a acercar la misa a la liturgia protestante. De hecho, según esta, la misa no es un verdadero sacrificio propiciatorio, no es una renovación genuina de la inmolación de nuestro Señor en la cruz, sino un simple ágape conmemorativo de la última cena. En esta concepción herética, solicitar la aprobación de Dios Padre para cada misa ya no sería necesario.
Se puede pedirle a Dios que acepte este banquete conmemorativo, pero tal aceptación no requeriría la mediación sacrificial de nuestro Señor, de modo que no habría razón para mantener la insistencia particular con la que el misal romano afirma que las oraciones del sacerdote ascienden al Padre Eterno por Jesucristo nuestro Señor. Y por eso, si no se las elimina de hecho, porque se las deja facultativa, y ya sabemos, para esta gente lo que es facultativo no existe. Todas estas modificaciones tienden en sí mismas a debilitar la naturaleza sagrada de la Santa Misa, con las consecuentes repercusiones en la fe, en la presencia real, en el carácter de sacrificio de la misa, sobre todo el propiciatorio, en la trascendencia de Dios, etc. Este es el primer punto, entonces, una serie de modificaciones que marcan, señalan, una desacralización general. Ahora vengamos a la modificación de la fórmula consagratoria. 3 graves modificaciones se produjeron en la fórmula de la consagración. La primera, después del Hoc Essen in Corpus Meum, las nuevas plegarias eucarísticas, tanto el canon, la primera como las otras 3, veremos, esto se mantiene para las 4 plegarias eucarísticas. Después del Hoc Essen in Corpus Meum, agregan Quod pro vobis tradetur. Es decir, después de las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, agregaron que será entregado por vosotros. Como sabemos, el hereje Martín Lutero había hecho exactamente la misma adición con la intención de acercarse al texto de las Sagradas Escrituras. Como sabemos ya, los que han seguido estos especiales desde el principio, esto se denomina biblismo. Y recordamos la segunda herejía antilitúrgica denunciada por Don Guéranger, reemplazar las fórmulas del estilo eclesiástico por las lecturas de la Sagrada Escritura. Reemplazar las fórmulas del estilo eclesiástico, en este caso las palabras de la consagración, por lecturas de la Sagrada Escritura. Biblismo. Además, esto refuerza el aspecto de narración de estas palabras, de relatar una historia, lo cual exige el tono recitativo correspondiente, como veremos en el siguiente punto. ¿Por qué digo esto? Porque al completar, si bueno, acá faltaba algo, en la historia, en el cuentito, en el relato, faltaba algo, faltaban estas palabras, entonces hay que agregarlas. El agregarlas refuerza el aspecto de narración de estas palabras. El canon romano, siempre preciso, omitió esta oración por una razón muy simple. Si bien la transustanciación del pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se realiza por las palabras de la consagración, el sacrificio exige, para realizarse, la segunda consagración, la del vino. Es normal, pues, que la fórmula de consagración del vino mencione este sacrificio por las palabras qui pro vobis et pro multis effundetur. La fórmula de la consagración del pan no exige el agregado, pues todavía no se realiza el sacrificio. Santo Tomás trató expresamente esta cuestión en la Suma Teológica, refutando por anticipado a Lutero, a los modernistas y a los neoprotestas modernistas conciliares. Leamos lo que dice en la tercera parte de su Suma Teológica, cuestión 76, artículo 2, ad primum. Cristo está por entero bajo cada una de las especies, y no sin razón, porque esto sirve para representar la pasión de Cristo, en la que la sangre fue separada de su cuerpo, por lo que en la forma de la consagración de la sangre se menciona su derramamiento. Y luego, en la cuestión 78, artículo 3, en las respuestas a la segunda y séptima objeciones, continúa. Puesto que, como se ha dicho, es decir, en la cuestión 76 que acabamos de leer, puesto que, como se ha dicho, la sangre consagrada por separado representa claramente la pasión de Cristo, el efecto de la pasión debía ser mencionado mejor en la consagración de la sangre que en la consagración del cuerpo, que es el que padeció,
lo cual también se indica cuando el Señor dice que será entregado por vosotros, como queriendo decir que por vosotros será sometido a la pasión. Ya hemos dicho, en lo que acabamos de decir, que la sangre consagrada separadamente del cuerpo representa más claramente la pasión de Cristo. Y por eso, dice Santo Tomás, se hace mención de la pasión de Cristo y de su fruto en la consagración de la sangre y no en la consagración del cuerpo. Hasta aquí lo que enseña Santo Tomás, refutando entonces por anticipación a los protestas y a los modernistas. Esta es la primera grave modificación. La segunda, no es menos grave, el inciso Mysterium Fidei, que en medio de la fórmula consagratoria necesariamente recuerda el sacrificio de Cristo, que se opera misteriosamente por la consagración separada del pan y del vino. Este Mysterium Fidei ha sido desplazado y se lo dice después de la elevación del cáliz. Su traslación le da un significado protestante, un misterio de la fe de los fieles, que hace que Jesucristo esté presente de cierta manera, solo espiritualmente, en medio de ellos. También Lutero había extraído estas palabras de la fórmula consagratoria. ¡Oh casualidad! Y después dicen que el canon que aparece aquí, la plegaria eucarística número 1, es el canon romano. Es luterano, viene de la herejía y conduce a la herejía. En el quinto punto veremos que a esta traslación del Mysterium Fidei para después de la consagración, se suma el agregado de una aclamación ambigua. Mientras tanto, recordemos que Santo Tomás enseña en la Suma Teológica, cuestión 78, artículo 3, en la respuesta a la novena objeción. Los evangelistas no intentaban transmitirnos las fórmulas de los sacramentos, unas formas que convenía mantener ocultas en la primitiva iglesia, sino que intentaron tejer la historia de Cristo. Eso sí es historia, y entonces sí, hay que relatar cómo está, tal en los evangelios. Entonces los evangelistas no intentaban transmitirnos las formas de los sacramentos, sino tejer la historia de Cristo. Y sin embargo, casi todas estas palabras pueden encontrarse en los diversos lugares de la Escritura, porque la locución, este es el cáliz, se encuentra en San Lucas 22:20 y en 1 Corintios 11:25. En San Mateo 26:28 se dice: esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Las adiciones de eterno y misterio de fe se derivan de la tradición del Señor, llegada a la Iglesia a través de los apóstoles, de acuerdo con lo que se dice en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Ya vemos que por anticipación de muchos siglos, 7 siglos, Santo Tomás refuta a los herejes conciliares, Bunini, Montini y compañía, que no tienen nada de católicos, son protestantes. Publicamos, junto con el texto, un facsimil de un nuevo misal oficial en castellano. Agrandando la imagen, se puede ver señalado en recuadros lo que llevamos dicho respecto a estas modificaciones en las fórmulas de la consagración. La tercera cosa grave que se realiza en el nuevo misal, la fórmula post-consagratoria: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí, fue reemplazada por haced esto en conmemoración mía. Repito, cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí, fue reemplazada por haced esto en conmemoración mía. Y que sigue inmediatamente entonces a la fórmula de la consagración, lo que constituye atenuar la idea de una acción sacramental forzando sobre la de conmemoración,
lo cual el texto tradicional no lo permite. Viene la consagración y el sacerdote, siempre en voz baja por supuesto, una vez que deja el cáliz sobre el altar y va a hacer la primera genuflexión, dice: cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Cuantas veces hiciereis estas cosas, las haréis en memoria de mí. Sigue entonces con ese cambio: haced esto en conmemoración mía. Más bien la acción sacramental es reemplazada por la de conmemoración. Todas estas alteraciones responden al nuevo concepto de la misa, tal como está expresado en la Institutio. Los nuevos textos del mal llamado canon romano lo aproximan, como comprobamos, al protestantismo, creando confusiones inaceptables y extremadamente dañinas para la fe. Aquí puede plantearse una objeción que solemos escuchar. ¿Cómo argumentan los mediocres? Y ellos dicen: estos puntos son de detalle, no tienen ninguna importancia. Quieren minimizar entonces la gravedad, diciendo: no es tan importante que se haya quitado el Mysterium Fidei, se lo ponga al final, que se le haya agregado que será entregado por vosotros, etc. No tiene sentido argumentar así, de que estos son puntos de detalle, que no tienen mayor importancia. ¿Por qué? Porque no se puede evitar el siguiente dilema. Si estos puntos son realmente poco importantes, es una gran impiedad modificarlos, metiendo la sacrílega mano para tocar la antigua y venerable regla, el sagrado canon, tan limpio de todo error, que nada incluye que no dé a entender en sumo grado cierta santidad y piedad y levante a Dios los ánimos de los que sacrifican, como decía el Concilio de Trento. Entonces, si son poco importantes, ¿para qué modificarlos? Y si por el contrario son importantes y tienen un significado, entonces su supresión o modificación no puede tener otra justificación, no puede tener otra aplicación que la ecuménica, que va en la dirección de una relativización de la doctrina católica, lo cual es inaceptable, porque además de sacrílego es heterodoxo. Sobre estos importantes cambios en la fórmula de la consagración volveremos, Dios mediante, en un especial consagrado a ellos solos en particular, porque son muy importantes. Y entonces ahora viene la tercera modificación, el cambio de la intención significativa de las palabras de la consagración por la supresión del tono intimativo o imperativo y la introducción del tono narrativo. Como hemos advertido más arriba, se trata de la continuación lógica, pero aún más grave, de la recitación en voz alta. Las palabras de la consagración se toman en adelante como una simple narración de la última cena, en lugar de un acto sagrado realizado por el sacerdote a través de palabras rituales. Por lo tanto, se dice en tercera persona y ya no en primera. En el canon tradicional, esta interpretación protestante se ve impedida por dos barreras. La primera, la recitación del canon en voz baja, como hemos visto, y la segunda también por un cambio de tono en el momento de la consagración. En efecto, el sacerdote abandona el tono narrativo, el tono del que narra, del que cuenta una historia en tercera persona, para adoptar el tono intimativo o imperativo, el tono del que intima una orden en primera persona. Este cambio de tono está indicado inequívocamente en el misal romano por las rúbricas, por la puntuación. Las palabras de la fórmula de la consagración están precedidas por un punto y aparte que separa claramente esta oración del texto anterior, y también por el tipo y formato de las letras. La fórmula consagratoria está impresa específicamente en letras grandes, en otro formato.
Entonces, 3 cosas indican en el misal romano este cambio: las rúbricas, la puntuación y el tipo y formato de las letras, de las palabras de la consagración. Ponemos en un facsimil las palabras, o sea, una foto de las páginas del misal romano donde están indicadas estas 3 cosas. Repetimos, en la misa codificada por San Pío V hay una clara separación tipográfica entre la parte narrativa de la consagración y las palabras que realizan la transustanciación. Para indicar de manera inequívoca que estas últimas se dicen imperativamente en primera persona, in persona Christi, y no simplemente narrativamente en tercera persona, la primera parte del texto termina con un punto. Por lo tanto, queda claro que en ese momento el sacerdote comienza a hablar en nombre de nuestro Señor. Además, las expresiones que contienen las palabras de la consagración están impresas en caracteres grandes. En el nuevo desorden, Novus Ordo Mise, desorden, la plegaria eucarística 1, el canon romano como le llaman todavía ellos, saltó la primera barrera, ya que impone la recitación en voz alta, pero también elimina la segunda barrera, puesto que en adelante nada impide que las palabras de la consagración se reciten en el tono narrativo como lo que las precede y las sigue. Es más, todo lo contrario, impone que se reciten en tercera persona. En efecto, el texto que precede a las palabras de la consagración termina con 2 puntos, lo cual indica que estamos en la lógica de un recitado o narración que continúa. Desde el punto de vista gramatical, hay que saber gramática para entender que no es lo mismo un punto y aparte que 2 puntos. Los 2 puntos indican que estamos en la lógica de un recitado, de una narración que se continúa, que lo que continúa está ligado necesariamente con lo que precede. Y además, si bien ciertas palabras se imprimen en caracteres diferentes, uno nota que las palabras que se enfatizan de este modo ya no son solamente las de la consagración, sino todas las palabras de Jesucristo sin distinción alguna. Presentamos un facsimil donde están recuadradas o rodeadas de un círculo estas modificaciones. Agrandando la imagen se puede apreciar lo afirmado de lo que va destacado. Repetimos, en el nuevo ordo, en el nuevo desorden, el texto que precede a las palabras de la consagración termina con 2 puntos. Y aunque los caracteres grandes se conservan en la consagración, se han agregado nuevas frases, de modo que aparecen en caracteres grandes más palabras no esenciales a la transustanciación. Evidentemente es un paso más que lleva fácilmente a la idea de que la consagración es una narración histórica de la institución de la Eucaristía. Y todo esto favorece el punto de vista protestante, según el cual estas palabras ciertamente deben ser puestas en relieve, porque además de la narración de una historia, allí hay una especie de representación teatral esencial para la ceremonia y que el sacerdote representa a Cristo. Pero, sin embargo, las palabras de la consagración no deben pronunciarse de manera imperativa o intimativa. Esto es lo que enseña la supuesta teología, porque no es teología, protestante. En otro especial hemos visto, y hoy también insistimos, que el artículo 55 de la Institutio trata de la consagración como una narración de la institución, sin precisar que no se trata de una historia, y hace pasar a la consagración como una simple narración. Aquí también es obvia la influencia protestante. La teología que subyace en la Nueva Misa no es católica. Si bien no niega explícitamente ninguna verdad de fe, dice otra cosa en su lugar. Dicha teología viene de la herejía y conduce a la herejía. Este punto del tono narrativo es muy importante y Dios mediante también le consagraremos un especial en particular. Viene la 4ª modificación, la supresión de genuflexiones después de la consagración.
se han suprimido las dos primeras genuflexiones que siguen inmediatamente a la consagración tanto del pan como del vino. En la misa católica del rito romano, inmediatamente después de las palabras de la consagración, el sacerdote realiza una primera genuflexión, lo que significa sin ningún posible equívoco que nuestro Señor Jesucristo está realmente presente en el altar, y esto debido a las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote. Después de la elevación, el sacerdote hace una segunda genuflexión, la cual tiene el mismo significado de adoración que la primera y le agrega la insistencia y el énfasis. Y a partir de ese momento, cada vez que el sacerdote tenga que tocar las sagradas especies, hará una genuflexión antes y después. Pero estamos ahora solamente en esta primera genuflexión. En la misa bastarda se suprimió esta primera genuflexión, pero se conservó la segunda. Y esto constituye una trampa para los desprevenidos o poco habituados a los engaños del modernismo, así como un justificativo para los que no tienen carácter, digamos. Esto es una trampa. Los desprevenidos, los que no están acostumbrados a los engaños del modernismo, o aquellos que quieren justificarse, encuentran en que hay la segunda genuflexión. En efecto, esta segunda genuflexión, de hecho la única en el ordo bastardo, aislada de la primera, puede recibir una interpretación protestante. Si bien la creencia protestante no acepta la presencia física, verdadera, real y sustancial de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, reconoce sin embargo una cierta presencia espiritual del Señor, y ella debido a la fe de los creyentes. Por lo tanto, en la nueva misa Montini-Bugniniana, dado que el sacerdote no adora primero la Sagrada Hostia que acaba de consagrar, sino que la eleva y la presenta a la asamblea de los fieles, es esta, la asamblea, la que respalda con su fe la presencia de Cristo. Esta fe de la asamblea hace presente a Cristo espiritualmente en el pan, que sigue siendo pan, pero que tiene ahora otro significado. Ya lo hemos dicho antes, se trata de la empanación, de la transignificación y transfinalización de Schillebeck. Y entonces el sacerdote puede ahora arrodillarse y adorar, pero solo en el sentido meramente protestante de una presencia puramente espiritual. El rito externo puede así, de esta manera, acomodarse una fe exclusivamente subjetiva e incluso a la negación del dogma católico de la presencia verdadera, real y sustancial. La genuflexión mantenida para después de la elevación de la hostia y del cáliz ahora es susceptible de una interpretación protestante. Ella ha tomado un sentido adaptable a la fe de cada uno y por lo mismo con un significado equívoco. Tal rito ya no es la expresión clara de la fe católica. Última modificación, el agregado de una exclamación ambigua después de la consagración. En el canon del rito romano tradicional, tan pronto como termina la doble consagración, el sacerdote expresa la ofrenda del sacrificio que acaba de realizarse y la vincula explícitamente con la pasión de Cristo en la oración Unde et Memores. Esta oración se remonta, como sabemos, a la más alta antigüedad. San Justino, alrededor del año 150, ya informa sobre estas largas oraciones sacerdotales que siguen inmediatamente a la consagración y que los fieles ratifican solo más tarde con el solemne Amén que concluye el canon. En el nuevo desorden nos encontramos con una novedosa intervención de los fieles en el medio del canon, que constituye en sí misma una innovación revolucionaria. Esta inserción justo después de la consagración, precisamente cuando no hay nada más urgente que el sacerdote ofrezca el sacrificio en nombre de toda la Iglesia, refuerza la gravedad de esta intrusión.
Pero lo peor ciertamente es esa exclamación popular. Para los que lamentablemente hemos asistido alguna vez a la nueva misa, o para aquellos que lamentablemente siguen asistiendo y no entienden, recordarán que el sacerdote vocifera: este es el sacramento de nuestra fe, o bien este es el misterio de la fe. Y la turba multa responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O bien, aclamad el misterio de la redención. Y la turba multa responde: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. O bien, este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Y la turba multa responde: Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Tienen en un facsimil lo que acabamos de ver. Esta exclamación, emplazada justo después de lo que debería ser el descenso del Salvador sobre el altar, debajo de las especies del pan y del vino, puede interpretarse fácilmente como una negación de la transustanciación. Esta traslación y su adición impiden ver un misterio de la fe en la consagración, en el sacrificio sacramentalmente ofrecido en ese preciso momento. Muy distinto es el emplazamiento tradicional, tal como nos viene de nuestro Señor Jesucristo, del Mysterium Fidei, en el momento mismo de la consagración. Además, al introducir los 3 diálogos ad libitum, se le pide al sacerdote que entre en comunicación con la asamblea inmediatamente después de la consagración. Esto es una forma más de nivelar el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los simples bautizados. Los ponen en un mismo pie de igualdad. Entonces, el sacerdote dialoga con los sacerdotes. Para los innovadores es muy importante que estas aclamaciones no subrayen que la consagración en sí misma es un misterio de fe. Y los diálogos hacen ver que el Mysterium Fidei solo se refiere a la pasión y a la resurrección o al banquete eucarístico, pero no a la transustanciación. No hay referencia a la consagración, no hay referencia a su efecto de presencia sustancial y de sacrificio objetivo. Resumiendo, según el Novus Ordo, inmediatamente después de la consagración, la asamblea debe hacer una aclamación, para lo cual se proponen 3 textos. El primero de ellos termina con la frase «Ven Señor Jesús», y el segundo con «hasta que vengas». Indudablemente la expresión «donec venias» es de San Pablo, está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, por lo tanto no puede ser censurada en sí misma. Pero en la primera epístola a los Corintios indica la expectativa de la segunda venida de Jesucristo, la parusía. Ahora bien, colocada inmediatamente después de la consagración, mientras que nuestro Señor Jesucristo debería haber venido sustancialmente sobre el altar, ella no puede dar a entender que Él no está presente, que no vino personalmente bajo las especies eucarísticas. Da a entender claramente esto. Si ven Señor Jesús, anunciamos tú hasta que vengas, quiere decir que no vino. Por lo tanto, colocada esa expresión inmediatamente después de la consagración, da a entender que nuestro Señor no vino. No está personalmente bajo las especies eucarísticas. En momentos en que en los círculos católicos existía una sorprendente tendencia a negar la presencia verdadera, real y sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, años 40, 50. En momentos en que en los círculos católicos, cuando era más necesario reafirmar la fe, dicha innovación tuvo y tiene la consecuencia inevitable de favorecer la disminución de la fe en la transustanciación, cuando no negarla literalmente. Todas estas modificaciones, yendo todas en la misma dirección y respondiendo a las creencias luterana, calvinista, anglicana y evangélica, todas estas modificaciones produjeron una desnaturalización obvia del canon romano,
de modo que, de ser completamente católico, se volvió susceptible de una interpretación ecuménica particularmente protestante. Habiendo cambiado su naturaleza, ya no es como en el pasado la regla absoluta y segura de la fe católica del santo sacrificio del altar. Por lo tanto, ya no merece el nombre de canon romano, pues no es más que una de las 4 plegarias de la misa más tarda. Nos quedan por analizar las otras 3. Dios mediante lo haremos en un próximo especial. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y los esperamos en la próxima entrega. Esta es la voz de la tradición católica, Radio Cristiandad, la verdad, aunque duela.